Entonces, bueno, tenían sus razones para sacarlo, pero no de la manera perversa que lo hicieron, inventando truchos de cristal. El libro, que algunos si quiere se lo lleva también, asesinato de imagen, ahí están con documentos lo que hicieron, con documentos, que grave. No me podían derrotar, no se atrevían a meterme una bala, porque me habían convertido en mártir como Allende, entonces buscaron la manera más perversa de sacar. Lo que no pudo hacer ni Pinochet, que yo era el enemigo número uno. Me investigaron con su CNI en lo personal, en lo económico, en lo social, y no me encontraron ni el negro en la hucha. Y ahí tuvieron que hacerme atentado. En uno de ellos perdí el oído izquierdo para siempre y tengo que andar con un audífono. Estuve agonizando 14 días. Ese es el nivel de los que nos enfrentamos, ¿no es cierto?, a la gente poderosa. Pero, anteayer cumplí 89 años, ¿estoy bien? Aquí estoy. Sigo luchando. No me han hecho bajar los brazos. Y mi interés es traspasarle a ustedes el conocimiento que yo tengo, a pesar de que ustedes, me imagino que en general lo tienen, pero más puntual y específico. Y por eso están estos libros que he escrito acerca del cobre. He escrito 18 libros, de los cuales 5 son acerca del cobre. Royalty, regalía o renta minera, el otro, la quimera del cobre, en fin, una política para el cobre, 5 libros. Y por cierto, no pasa mucho, porque los intereses son más fuertes que los principios y los valores. Y antes los partidos políticos tenían como fundamento sus principios y valores. La democracia cristiana, ¿no es cierto?, tenía como fundamento, y no podía ser partidaria del modelo neoliberal, lo mismo el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque eso es contrario a la esencia del ser humano. Una competencia despiadada, qué sé yo, utilizar como una herramienta al ser humano, al trabajador, ¿cierto?, y no como una persona que tiene derechos, sin importar que sea negro, blanco, que sea pobre, rico, no importa, es un ser humano irrepetible, y esa persona tiene derechos. Entonces se han cambiado los derechos en estos tiempos por la caridad, por las teletones, por la Fundación Las Rosas, o sea, para evitar reconocer los derechos que tiene un ser humano, y sobre todo los bienes públicos, que son la educación, la salud, la previsión. Son bienes públicos, inherentes al hombre. Y eso se han cambiado por la caridad. O sea, dan lo que sobra para que no reviente el globo. Y las Teletón y todas esas cosas son comparsa de esto. Bueno, yo me interesa también explicarle un poco el tema de la tributación, porque está envuelto en todo este tema el tema de la tributación minera, la tributación en general. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el 64% de los recursos, que obtiene el Estado provienen de impuestos indirectos? ¿Cuáles son los impuestos indirectos? Los que paga la masa, la gran mayoría. El IVA, los impuestos a los cigarrillos, las bencinas, combustible. Esos tres son los que le aportan el 64% de los ingresos que tiene el Estado para obras públicas, salud, etc. ¿Y quiénes los pagan? Los ricos son pocos. Los ricos no son más del 1%. 1.800. Más o menos. Bueno, aunque tengan 5 autos, por ejemplo, y aunque se fumen 5 cigarrillos, 5 cajetillas diarias, como son pocos, pero la masa es la que tiene los vehiculitos para salir el sábado, el domingo, el sotobajo, qué sé yo. Esos son los que pagan, ¿no es cierto?, el 51% de impuestos a las bencinas. O sea, está subiendo la bencina hoy día, el Estado contento y feliz porque recibe más recursos. ¿Y quiénes lo pagan? La gente más modesta de este país.
Y lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, con el IVA, en que ustedes, casi todo lo que reciben, paga IVA de sus ingresos. En cambio, los más ricos reciben una torta grande y un pellizco de lo que ellos consumen. Así que pagan además poco IVA con relación a lo que ellos reciben. Y yo creo que esta es una cuestión compleja, pero es necesario que se entienda que este país es injusto. Hay una injusticia social tremenda, y eso es lo que provoca la desigualdad. ¿Y qué dicen los gobiernos, y especialmente los gobiernos últimos de derecha? Crecimiento. El crecimiento. Hay que tener crecimiento para que el país tenga trabajo, tenga... Mentira. Nosotros tenemos una de las peores y más injustas distribuciones de los ingresos del planeta. Estamos entre los 10 más injustos. ¿Qué significa esto? Que todo este crecimiento de cada año va a parar a muy pocas manos. El 90% va a parar al 10% más rico. Todo este crecimiento. Y el 10%, lo que sobra, es el que se reparte entre los 17 millones de chilenos. Entonces, es falso que el crecimiento sin una distribución mejor de los ingresos favorezca a los sectores más modestos y especialmente a los trabajadores, jubilados, etc. Este es un tema también bastante profundo. ¿Y qué es lo que había logrado la señora Bachelet en un momento dado? Yo les dije que las empresas no pagaban impuestos. ¿Cuál es el sistema? ¿No es cierto? Las empresas, si son chilenas, pagarían el global complementario. Y si son extranjeras, el adicional. Es lo mismo, global y adicional, pero uno para los nacionales y otro para los extranjeros. Entonces, el impuesto de primera categoría, mientras más se sube, más se le descuenta del global complementario o del adicional. O sea, está como un 27%, entonces del 35% lo que sobra le queda, el pedacito le queda a la empresa, y como las empresas no pagan impuestos, la pagan los accionistas, no pagan ni uno. Las empresas no pagan impuestos. ¿Y qué había logrado la señora Bachelet? Había planteado la desintegración. Es una palabra, siempre los economistas usan palabras sofisticadas para que no lo entienda nadie, que no lo anote con la verga. El desintegrado es que las empresas pagan los impuestos y las personas pagan el impuesto, y que ese impuesto, que es una retención que se le devuelve, no se le descuenta contra el global complementario o el adicional. Y ahí hicieron negociaciones, qué sé yo, en fin. Bueno, y para llegar a un acuerdo con todos los parlamentarios de todos los colores políticos unánimes, llegaron al semi-desintegrado. Semi-desintegrado. O sea que las empresas pagaban unos pocos impuestos. Y apenas llegó Piñera, ahí ahora lo que están haciendo es volverlo atrás. Que las empresas no paguen y que de primera categoría se les descuente del adicional o del global complementario. Y que, por cierto, no paguen ni uno. Entonces, esta cuestión también es importante. Es muy importante que ustedes la conozcan. Porque si no pagan impuestos a las empresas, son ustedes los que van a tener que pagar los impuestos. Los que no pagan las empresas. Porque con algo se construye este país. ¿No es cierto? Entonces, esto es importante, saber que esta reforma tributaria que están haciendo es trucha. Es para evitar que las empresas paguen impuestos. Ahora, es insólito, porque en ningún país del mundo los impuestos indirectos, o sea, los que pagan los trabajadores, los empleados, la gente común, los jubilados, sean superiores
a los impuestos al capital, a las ganancias. En todos los países del mundo, los impuestos a las ganancias superan a los impuestos que tiene que pagar el pueblo indirecto. Salvo en Chile, que aquí le aportan el 64%. El 64%. ¿No es cierto? Entonces, allí hay un tema también de importancia capital para un buen desarrollo de este país. Por ahí, yo saqué un librillo, ya hay dos nomás, pero aquí están los temas, estos 10 temas que hay que cambiar en este país para que sea más justo. Saqué ese librillo, Recuperemos Chile. Entonces, yo creo que ustedes como sindicalistas, una de las tareas más importantes es defender los intereses de sus sindicalizados. Eso es lo más importante. Pero eso no está despegado con los intereses de Chile. Eso hay que entender. La lucha de ustedes, si está desacoplada, separada de los intereses del país, están perdidos. Porque por una parte le pueden ganar, yo por cierto nunca he criticado que tengan altos sueldos los trabajadores, ¿no es cierto?, de Codelco, porque es un precio internacional, le pagan en otros países por lo mismo que hacen ustedes. Pero además, quieren que le diga, es lo único que dejan en Chile. Que no dejan nada, salvo lo que pagan a los trabajadores. Eso es lo que queda. O sea, mientras más alto, para mí es mejor. Y pues, porque es lo único que queda del país. Y por cierto, ellos dicen, qué sé yo, que lo que pagan además sube porque mezclan como el sándwich que yo decía de un tipo que iba pasando a la cordillera, y un tipo que preparaba sándwich y decía el cartel, mitad caballo y mitad perdiz. Se quedó asombrado. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, dijo, mato un caballo y mato una perdiz, entonces mitad caballo y mitad perdiz. ¿Se dan cuenta ustedes el pedacito de perdiz que le toca por cada sándwich? Así son las encuestas que juntan, ¿no es cierto?, los grandes sueldos de los cabezones de las empresas con los de los trabajadores para obtener un promedio un poco mejor. Mitad perdiz y mitad caballo. Bueno, pero por eso el tema de la tributación es importante. El segundo tema es el tema de la previsión, que está también ligado. Porque si usted, ¿no es cierto?, plantean en depositar su plata en una AFP, ¿no es cierto?, en definitiva van a salir a lo mejor que otros, pero van a salir a lo sumo, con un 40% del sueldo en actividad, porque ustedes tienen un sueldo más o menos alto. Van a salir, pero aún salen privilegiados porque van a salir con un 40%. Pero eso tampoco es justo. Yo fui consejero de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas cuando era diputado, entonces teníamos, la empresa del Estado tenía una representación y la gente jubilada con el 80% de su sueldo en actividad. Eso, ¿y cómo era la imposición? Era una imposición tripartita. Un 7% el Estado, un 7% el patrón, un 7% el trabajador, un 21%. Y con un 21% se obtenía el 80% del sueldo en actividad. Ahora, ¿no es cierto?, y sin importar que haya laguna, qué sé yo, porque una previsión, cuando una persona ha trabajado y se convierte en adulto mayor, en una persona que ya no, bueno, dice, no, hay que prolongarle la edad, claro, ¿y quién le da trabajo a una persona mayor de 45 años? Nadie. Entonces, son mentiras, y le meten a la gente, sí, vamos a subir porque van a tener, y aún así, si estuvieran hasta los 70 años antes de jubilar, igualmente en la AFP sería una jubilación miserable. Ahora, ¿por qué fracasó la previsión de
tripartita, no porque estructuralmente fuera mala, sino que fracasó por otras razones. Fracasó porque se creó la cuenta única fiscal en tiempo de Ibáñez. Todos los fondos provisionales fueron a esa cuenta única fiscal. Y también los fondos del Estado. Y de ahí se sacó para los terremotos, para los desastres que ocurrían, y con una inflación desatada. Entonces, al final, el Estado no tenía los recursos que tenían las cajas de previsión y no se los podía pagar. Y además dieron préstamos para construcción de casas, las cajas de previsión, que era ajeno en ese instante a la actividad previsional. Pero no existían los reajustes y hubo inflaciones de 40% al año. Así que eso fue lo que liquidó la previsión tripartita estatal. Pero no el sistema. Entonces, por eso yo creo que hay que luchar por una previsión tripartita y estatal, porque es una previsión solidaria. La persona es un ser humano, que el tipo que cumple ya 65 años, bueno, que se pueda ir a disfrutar en su casa, con su familia, y que tenga una vida soportable, no miserable. Entonces, estas tres cosas están muy ligadas. La producción de las empresas, cobre, litio, qué sé yo, la pesca, las forestales. Yo les digo, ¿cómo sacan las forestales la mayor parte de la riqueza de aquí? Como acerrín, como chips, sin ningún valor agregado. ¿Cómo sacan aquí, ya le dije, la pesca? El 80% como harina de pescado para alimentar a otros pescados, o cerdo, pollo, qué sé yo, pero no se le da un valor agregado. Y por cierto, el cobre, 51% sale como concentrado y sin ningún valor agregado, y todavía se llevan los subproductos. Aquí la primera exigencia es, y ustedes como sindicalistas, es que se funda y refine el cobre, al menos que en la primera etapa que se funde el cobre en Chile, porque de esa manera no se lo pueden robar. En cambio, cuando sale como concentrado, ¿sabían ustedes que no saben el precio de las autoridades chilenas de cuál es el precio del cobre cuando sale como concentrado? No lo saben. Es increíble. ¿Por qué? Porque hay que hacerle descuentos primero. ¿Cuáles son los descuentos? Los embarques y los seguros. Y por cierto, los embarques y los seguros son empresas coligadas con las multinacionales. Entonces, como además va hacia cianuro, los seguros son más caros y tiene que ir la humedad, que después se disipa cuando se funde, para que no se incendie, ¿verdad? Entonces se está pagando por ese 70% contenido concentrado de material estéril, se está pagando seguro y se está pagando embarque. Y cuando llegan, no llegan a un puerto común y corriente, porque llevan contaminantes, el polvo, ¿no es cierto? Y tienen que llegar a puertos especiales. Y esos puertos, ¿no es cierto?, son más caros. ¿Por qué? Porque además hay que pagar la desinfección de los camiones, la desinfección del barco, de los trenes, y solo entonces, y después lo mandan a fundir y refinar. Y ahí también en otras empresas coligadas con ellos. Entonces, solamente ahí las autoridades chilenas saben cuál es el precio del cobre embarcado. Después de hacerle todos los descuentos, que por cierto va a una bajada grande en cada empresa coligada a la multinacional. Entonces es absurdo, increíble, y que nadie se levante, que nadie
luche por algo que le pertenece a todos los chilenos y también le pertenece fundamentalmente a la riqueza a ustedes, porque ustedes son los trabajadores del cobre y le están metiendo el dedo en la hoja a cada uno de ustedes. Y los que saben y reclamen, a lo mejor los echan. Pero esto es la esencia de lo que hay que luchar. Y por cierto, en la medida que Codelco sea fuerte, ustedes van a ser más fuertes. Y por eso tienen que fortalecer a Codelco. Y debieran tener un representante que verdaderamente los represente en Codelco. Que luche por estas cosas. Y no porque su sueldo y lo que recibe, qué sé yo, en fin. Bueno, entonces los intereses de los trabajadores del cobre desaparecen. Ninguna de estas denuncias se han hecho por ningún representante del cobre en Codelco. ¡Ninguna! Y esto es grave. Hay una mafia. Y lo sé porque de Andina sacaron hasta Aníbal Soto, que era el presidente de la regional andina. Entonces le digo yo, es terrible también. O sea, ninguna de estas cosas, por cierto, aparece ni en la televisión, ni en el estudio, ni en la tercera. Porque estas empresas, los grandes, por cierto, lo primero que han hecho es apoderarse de las empresas de comunicaciones. Y si no son parte de ellas, con los avisajes y con los auspicios, ¿no es cierto?, les impiden que se digan, la verdad, seguramente ustedes verán el reporte minero, algunos de ustedes, ¿no es cierto? ¿Alguna vez han tocado, dicen hay que darle valor agregado, dicen, bueno, hay que crear un aparataje para mejorar esto y lo otro aquí? Nunca he visto en el reporte minero que aparezca que el principal valor agregado que hay que entregarle, fundir y refinar el cobre en Chile. Aunque sea para que no se lo roben. Aquí está clarito y dice cómo se lo roban. Rolando Castillo dice clarito cómo se lo roban el cobre en Chile. Yo le voy a decir que, por cierto, yo me acuerdo que hice una denuncia en que venía la correa transportadora con el concentrado a un barco que está dividido en cuartiles. Entonces aquí echaban el concentrado de cobre en este cuartil y tenía un 30% de cobre contenido. Acá, en este otro cuartil, la misma correa con 17% de contenido. En la otra 19, en la otra... La misma correa ventiladora. Pero el contenido estaba no de acuerdo con lo que traía la correa transportadora, sino que al puerto de destino. O sea, en tal puerto de destino, ¿no es cierto? Y ahí aparecieron también investigaciones de las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, que aparecieron 3 millones de toneladas de concentrados no declarados tampoco por Cochilco, ¿no es cierto?, y que llegaron a las bolsas metaleras. O sea, el robo es fantástico. Y se roban lo que ustedes producen, el 20% de las utilidades que declara Codelco por los subproductos, ellos no lo declaran. No pagan impuestos, se roban los subproductos, se roban los contenidos de cobre. Por cierto, en esas condiciones no hay un puto peso. ¿Ah? Entonces, esto no se lo va a decir nadie. Esto lo saben los parlamentarios. Porque yo, la última cosa que hice, instalé una comisión especial para la tributación de la gran minería. Y estas cosas quedaron clarísimas. Y de los 7 puntos fundamentales que planteamos, entre ellos la fiscalización, ¿no es cierto?, los 7 puntos, 6 se aprobaron por unanimidad. Y el 7º, el royalty, por mayoría. Les repito, y eso se aprobó por tal cual en la comisión y en el Congreso. Y
cuando me sacaron a mí, eso quedó escrito en el agua. Ahí está aprobado y no se ha aplicado jamás. Entonces, yo no sé si me estoy extendiendo demasiado para ustedes, pero yo creo que son cosas que ustedes tienen que saber. Y por eso le he traído, ¿no es cierto?, estos libros y este documento que hace un pequeño resumen de algunos de los conceptos que yo estaba planteando acá. Otra cifra importante para ustedes. ¿Sabían ustedes que el cobre, y fundamentalmente el cobre de Codelco, le aporta también el 61% del presupuesto de la nación, el equivalente al 61% del impuesto del presupuesto de la nación. 61% proviene del cobre. ¿Se dan cuenta ustedes de la importancia que tiene? Y el cobre fundamentalmente de Codelco, porque las empresas no pagan ni uno. En varios años, yo le digo, el año 2006, ¿no es cierto?, los ingresos de Codelco alcanzaron entonces más de 10.000 millones de dólares. Y a los años siguientes, ¿no es cierto?, produciendo más, de repente comenzaron a desaparecer las utilidades. Y ahí está, ¿no es cierto?, la construcción con Minimetal de Cupic y este compromiso con Cupic para venderle a $1.16 es hasta el 2021. O sea, le están vendiendo a $1.16 cobre a Cupic hasta el 2021. ¿No hay un puto peso? Bueno, estos son unos temas importantes. Yo se lo he planteado de acuerdo a lo que creo que ustedes tienen que tener con más profundidad conocimiento de estos temas. Pero por cierto, yo no sé si nos queda tiempo para recibir algunas preguntas que les puedan inquietar a ustedes. También con nosotros está Yuri, que es concejal y representante de la cultura de Valparaíso. Está el señor Gómez, que es profesor de la Universidad de Santa María. Y también tenemos a Alejo, que es el tema de movimiento... Sí, de la Cumbre Plurinacional de Ciencias Sociales y Medioambiental, que es una iniciativa que reúne movimientos sociales. Claro, entonces estamos más o menos... estamos en la red social de la convergencia social y por favor tú te puedes presentar también. Sergio Tapia Ojeda, profesor del Colegio de Valparaíso. Entonces, como ven, tenemos completamente transversal las representaciones y nosotros queríamos justamente eso, cómo hacemos llegar para que el tema del cobre sea el tema realmente de Chile. Ahí está el sueldo de Chile. ¿Sí? Desde que nacimos nosotros decimos, mire, este es el sueldo de Chile, pero nunca lo vemos. ¿Ah? Entonces, bueno, para mí también es súper importante, y lo digo así abiertamente, porque contamos con la presencia del secretario general de la Federación de Trabajadores del Cobre, que es Sergio Morales. ¿Ah? Sergio, por favor, para que lo ubiquen. Mucho gusto. Entonces, independientemente de todas las cosas que sea, este es el mundo transversal. Este es el mundo transversal, y yo creo que cuando a nosotros nos unen este tipo de temas, no hay chileno que no se resista a decir que sí, porque ahí los vamos a sumar. Aquí, luego de esto también nosotros pensamos hacer los contactos con la universidad, porque aquí falta el mundo de los estudiantes. Falta el mundo de los estudiantes, y después, ¿por qué no nuevamente llegar al Congreso? Llegar al Congreso para plantear este tema común. Compañero, si alguien quiere hacer las consultas, sí. Hola, buenos días. Soy Jaime Parra, represento
los independientes que están apoyando Frente Amplio en este momento. Tenemos Red Nacional de Independientes. La pregunta es casi obvia. ¿Por qué Chile no le pone precio al cobre y se transa en la Bolsa de Metales de Londres? Bueno, yo creo que el cobre que tiene precio es el que sale fundido y refinado en Chile. El otro no tiene precio porque le hacen descuento. Y depende de los descuentos que le hagan después del embarque, es el precio que resulta final. Y el 51%, les repito, una y otra vez, sale como concentrado. Cada vez va aumentando la producción de concentrado. Y el concentrado no deja trabajo en Chile tampoco. Porque el que se funde y refine aquí el cobre deja trabajo, además de una seguridad y de una exigencia que no se lo roban. Porque, ¿no es cierto?, ya sea el fundido o ya sea el refinado, es fácil detectarlo. En cambio el concentrado, piensen ustedes que el concentrado no lo fiscaliza el Estado, lo fiscalizan las mismas empresas. Ellos subcontratan una empresa que es la que les recibe el cobre en puerto de destino. Esa la contratan para declarar el cobre contenido. Y es pagada por ello. Entonces no es el Estado que fiscaliza la salida del concentrado, son las propias multinacionales. Y como les digo, ahí está el libro, ¿no es cierto? 16% en este cuartil, 23%, la misma correa. Eso es robo. Ahora, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Esto es evidente, los parlamentarios lo conocen. Nosotros hemos celebrado tradicionalmente desde hace muchos años el Día de la Dignidad Nacional cuando se nacionalizó el cobre en el local del Congreso Nacional. Y ahí han ido parlamentarios, incluso del Frente Amplio. O sea, no es que me vengan a decir que no conocen el tema. Ahora, ¿por qué no se plantea esto? En el Congreso, al Ejecutivo, en todas partes. Como decía, este es el sueldo de Chile. En la medida que ustedes saben que cuando baja el precio del cobre, ¿no es cierto?, de inmediato sube el dólar y las cosas son como el 80% de lo que consumen los chilenos es importado, le suben de precio, los fármacos, todo. Entonces, está todo relacionado con el cobre, en este país está todo relacionado con el cobre, con la pesca y a futuro con el litio. Entonces, esto es importante, estamos hablando de yo creo que la cosa más importante. Yo gasté toda mi vida, comencé a los 24 años, luchando para rescatar esta riqueza. Yo participé en la chilenización del cobre, era presidente de la Comisión de Hacienda entonces. Participé en la chilenización del cobre con Eduardo Frei Montalva, después en la nacionalización pactada, y después con entusiasmo votamos por la unanimidad del Congreso la nacionalización del cobre con Salvador Allende. ¿Y por qué ni un parlamentario, ni de derecha, ni de la democracia cristiana, ni del Partido Socialista, ni del PPD, ni del Frente Amplio, ninguno ha planteado el tema del cobre en el Congreso? Ninguno. Lo encuentran difícil. A raíz de que me sacaron a mí, bueno, sintieron temor que les pudiera ocurrir lo mismo. Pero yo creo que si queremos construir una sociedad más justa, la primera batalla es el cobre y la segunda es la educación. Si el pueblo estuviera bien educado, ¿no es cierto?, tendríamos una democracia mejor. Son los dos temas. Uno, la educación, y el otro, el financiamiento para los cambios. ¿De dónde sale el financiamiento, señor? Del cobre, del litio, de la pesca, de las forestales, de nuestros recursos naturales. ¿Y por qué? Vienen las candidaturas y todos dicen, ofrecen cambio, pero ninguno dice de dónde va a sacar los recursos. Y por eso son promesas que no se cumplen. Lo importante sí son los recursos para cambiar, ¿no es cierto?, esta sociedad chilena en una más justa. ¿Sí? Buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Ceballos, soy tesorero de
sindicato número 3 de la empresa Madre Razo, contratista de Codelco de Rancagua. Si levantamos una lucha para recuperar el cobre, ¿de qué manera podríamos unificar al personal de planta? Que agradezco a los sindicatos de planta de Codelco. Porque lamentablemente la lucha de los tercerizados no es la misma lucha del personal de planta. Bueno, yo le digo, no sé si puedo ocupar más tiempo. Por favor, no, no me gusta aprovechar el tiempo. Pero yo le digo, había otro senador extraordinario, José Ruiz Di Giorgio. ¿Cómo? José Ruiz Di Giorgio, que era senador por Punta Arenas, ¿cierto? Sindicalista. Y un día me dijo a mí, Jorge, yo era el jefe de los senadores, Jorge me dijo, Beni, que me tiene aburrido en la Comisión de Trabajo, me está metiendo la tercerización de los trabajos, las empresas subcontratistas. Entonces me dijo, yo me voy. Era presidente de la Comisión de Trabajo. Yo me voy. ¿Cómo te puedes ir? Le dije yo. Era el factor más importante, le dije yo, en esta lucha que estamos dando. No, me dijo, me tiene aburrido. Porque yo trabajo aquí, tejo de día y él de noche me desteje. Y me cambia el proyecto. Entonces me dijo, la única manera es que tú vayas a la Comisión de Trabajo, lo saques, te pongas tú, ¿no es cierto?, de presidente y yo te acompaño. No hubo manera, tuve que hacerlo. Y ahí ganamos. Y dejamos, ¿no es cierto?, que rechazamos los proyectos de las empresas subcontratistas. ¿Por qué? Porque los trabajadores tenían que ser de planta y ganar los mismos sueldos que gana el de planta y tener los mismos derechos que los de planta, porque hacían el mismo trabajo que hacían los de planta. Bueno, lo aprobamos en la Comisión del Trabajo y llegó a la Cámara y ahí Benítez todo y se aprobaron. Y ahí José Luis Guillorro dijo, no vuelvo más al Senado, se me toca cambiar. Era un buen senador, y era demócrata cristiano, pero era extraordinario, como Ormazábal y bueno, éramos muy pocos los senadores que sosteníamos, ¿no es cierto?, la batalla contra este modelo neoliberal que iba cambiando las cosas en virtud para favorecer a las empresas y no a los trabajadores. Entonces lo que te puedo decir yo, en este sentido, que hoy si están así las cosas, yo creo que las equivalencias de las subcontratistas tiene que ser igual a los de planta, punto. Si quieren tener igual a los de planta. Y entonces ahí las empresas van a decir, bueno, prefiero tener esos trabajadores subcontratados, tenerlos dentro de la planta. Y ahora, yo te digo, yo no sé por qué estas cosas no se plantean hoy día. No se plantean y se plantean, ¿cuál es la discusión? Que si ustedes ven la televisión en la mañana, que los incendios, el robo, que los portonazos, que todo eso, y las cosas importantes, ninguna se trata. Que Venezuela. Estamos Venezuela, preocupados. claro. Ahí están sufriendo lo mismo que sufrimos nosotros el año con Salvador Allende. Senador, yo le quería hacer una consulta sobre el tema que usted planteó recién de fundir aquí en Chile. Yo vi en enero un reporte minero de 24 horas y decía que era inviable hacer esa fundición aquí en Chile por el tema de la cantidad de kilómetros que hay de la costa a la cordillera. Y yo me hacía la pregunta porque en Japón ellos funden en las mismas ciudades, en China también. El mismo fracaso que hay en Chucky ahora. En Alemania también, en medio de las ciudades. En Burgos. Claro. En medio de las ciudades. Entonces esas son las mentiras que... Y mucha gente que como tú no saben, ¿me entiendes tú? Otras personas que no saben como tú, dicen, sí, no se puede... No es cierto. Hoy día, ¿no es cierto?, las fundidoras de calidad no emiten ningún contaminante. Incluso, ¿me entiendes?, lo que ellos echan por las chimeneas lo capturan y construyen cerámica. Entonces te digo yo, eso es falso. Esas son las mentiras
que se largan para lavarle el cerebro a la gente en los medios de comunicación. Yo te digo, y además, ¿te das cuenta lo que se ahorraría el país? Suponte tú que si en Mejillones se hubiese levantado eso. Las minas no están a más de 200 kilómetros de los puertos de embarque, o sea, de Mejillones. Y no caminar 5.000 kilómetros en barco contaminando con el petróleo que sale de los barcos, más la polución que genera el barco con concentrado. Y más de tenerlos que ir a otras ciudades que allá sí lo pueden fundir y refinar porque lo refinan en otras ciudades. Y aquí te dijeron a ti que no podían porque podían contaminar. Bueno, pero este concentrado va a otras ciudades donde están las fundidoras y refinadoras de cobre. Entonces, son mentiras que nos lavan el cerebro porque detrás de ellos hay tremendos intereses creados, pero tremendos. Piensa tú, yo te digo, aquí en este país, ¿no es cierto? En tiempo de Allende, ¿no es cierto? De repente comenzó a faltar la leche, los pollos, las pastas de dientes, el papel confort, para producir desagrado en la población. Lo mismo, ¿quién dijo algo de Venezuela? De Venezuela. Lo mismo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces comenzó a generar el descontento. ¿Por qué? Porque los tenían bloqueados. Entonces no podían entrar esas cosas que eran importadas. Entonces, bueno, ahí, ¿no es cierto?, se generó el descontento. Después vino el asunto, ¿no es cierto?, que vino el asunto después del golpe militar. Vino el golpe militar, lo mismo que está ocurriendo. Yo no sé lo que está pasando efectivamente en Venezuela, pero sé que hay un bloqueo y yo sé que también Venezuela, la mayor parte de los fármacos y los consumos son importados y todavía se quedaron con la plata del petróleo, se quedaron en Inglaterra, con 18.000 millones de dólares. Entonces te digo yo, bueno, yo por lo menos dudo de lo que me están diciendo los medios de comunicación machaconamente todos los días, qué sé yo, que el Trump lo único que quiere es apurarse el petróleo. Ahora yo, ¿por qué me preocupa esto? ¿Por qué estas multinacionales influyen sobre estos gobiernos de Estados Unidos y otros gobiernos de Inglaterra, qué sé yo, detrás de sus intereses? Entonces, estas multinacionales son las que del petróleo son las que han influido sobre Estados Unidos para que haga esto con Venezuela. Ahora, nosotros tenemos dos elementos fundamentales, el cobre y el litio, ¿no es cierto? Y en un momento dado podría ocurrir lo mismo con nosotros. Podría ocurrir lo mismo con nosotros, que nos bloqueen y que salga un tontón por ahí que llame a las fuerzas extranjeras que nos invadan, ¿no es cierto? Entonces, es muy peligroso aceptar las cosas así como así nomás, cuando aparecen con insistencia en estos medios de comunicación. ¿Sí? A propósito del comentario, ¿qué opina usted del TPP-11? TPP-11, el Tratado de Libre Comercio. Yo me opuse a todos los tratados comerciales como senador, porque ¿tú crees que voy a hacer un trato el cordero con el león y dejarlo en libertad ahí para que resuelvan sus problemas el león y el cordero o el gato y el ratón? ¿Ah? Entonces me opuse a eso y antes de negociar me opuse al de Estados Unidos. Fui el único que votó en contra el tratado comercial con Estados Unidos, Canadá y qué sé yo. El único. ¿Por qué razón? Porque dije yo, primero hay que socializarlo en América, en Sudamérica, y con una fuente más poderosa de enfrentarnos a los grupos económicos extranjeros. Pero el TPP es otra cosa fantástica, en que van a quedar atados hasta los sueldos de los trabajadores, hasta los sueldos porque en un momento dado, ¿no es cierto?, si hay una huelga y consiguen un sueldo superior, ¿no es cierto?, las multinacionales no pueden llevar a sus tribunales, porque son sus tribunales en el extranjero, y decir, señor, el Estado chileno tiene que pagar una indemnización por haber generado un alza en el costo
de la explotación del cobre en Chile. Y así garantizar los ingresos de las multinacionales. Claro. Señor Laurel, que el amigo está antes que yo. Allá. Sí, gracias. Me llama la atención que usted ha recalcado que al decir lo sacaron, ¿A quién? a ustedes Sí. decía, le sacaron. Me refiero yo que se refiere a esa mafia de la cual te manifiesta que hay en el Parlamento y en el gobierno, y eso me da un piso a decir que nosotros en la organización que tenemos no creemos en el derecho a elegir. ¿Ya? Pensamos nosotros que aquellos que nos representan son puestos justamente por estos grupos económicos que saben que al día de mañana, y mencionando también al Frente Amplio, van a procurar de defender los intereses de ellos y no de la clase pobre. Ante eso, yo quisiera preguntar cómo le hacemos para llegar a esas bases que confían en esas representaciones, a veces dirigenciales, y que utilizan las luchas solamente para poder tener plataformas electorales, entendiendo además que cuando ya se ha ganado un puesto dentro del Parlamento, insistiendo en eso, lo único que hacen es beneficiar los compromisos con los empresarios y delegando a la clase obrera en Para mantenerse. O sea, yo no creo que todos los parlamentarios estén corrompidos, no he dicho eso. Pero hay muchos que están corrompidos. Y como teníamos un sistema binominal acá, en que Pinochet debería haberlo declarado premio Nobel de Matemáticas, porque hizo igual los 2/3 a 1/3, porque los que sacaban los 2/3 de los votos sacaban la mitad de la Cámara de Diputados y el Senado. Y el que sacaba 1/3 de los votos sacaba la otra mitad. Entonces estábamos empatados. Pero además la gente no ha percibido que ahora que se acabó el sistema binominal, están las leyes de quórum. Que para modificar esas leyes se necesitan los 3/4. 3/4 del Congreso. O sea, ¿cuándo va a tener los sectores populares los 3/4 de la Cámara de Diputados y los 3/4 del Senado? Imposible. Entonces, pero además a los partidos les acomodó esto. Porque cuando había el sistema binominal, las multinacionales financiaban a 3 o 4 parlamentarios de cada sector, y con eso no había mayoría para hacer los cambios. En la pesca, ustedes ven, ¿no es cierto? En todo. Y tampoco el cambio constitucional. Bueno, pero hay una herramienta. ¿Ah? Hay una herramienta. Cuando están corrompidos una gran parte de los parlamentarios, si no están corrompidos materialmente, están corrompidos ideológicamente. ¿Cómo es posible que un cristiano, que la democracia cristiana, apoye el sistema neoliberal? ¿Cómo es posible que el Partido Socialista apoye un sistema neoliberal? No. Entonces están corrompidos más que materialmente, ideológicamente. Porque el enemigo fundamental del pueblo de Chile es el sistema neoliberal, en que privilegia a las empresas y no a los trabajadores. Yo no sé, le digo yo no sé los demás partidos, pero no me atrevo porque no tengo constancia de hablar ni siquiera sobre el Frente Amplio, ni siquiera sobre el Partido Comunista. ¿No es cierto? No tengo constancia para poder hablar de ello. Pero yo creo que no haya un parlamentario que levante su voz por estas cosas, a mí me parece sospechoso. Como dijo, ¿cómo se llama el del tongo? Sospechosa la... Bueno, pero para contestar tu pregunta, finalmente, hay una herramienta. Y es la herramienta que está en el artículo 5 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 5 de la Constitución? Dice que la soberanía reside en la nación y el pueblo ejerce la soberanía a través del plebiscito, elecciones libres, las autoridades de esta Constitución. Y Pinochet llamó con esta Constitución a 3 plebiscitos. Y eso es lo que no han querido hacer desde el año 90 hasta esta parte. Cuando están corrompidos los representantes del pueblo, los parlamentarios y el Ejecutivo, qué mejor que opine directamente el pueblo, a través de un plebiscito. Pero los representantes, cualquiera que sea, no quieren que el pueblo pase sobre ellos opinando. Quieren que se opine a través de ellos.
pero si están corrompidos es imposible. Y si hay situaciones que para cambiarse necesitan los 3/4, ¿qué cambios se van a hacer? Por eso el plebiscito es fundamental. Una asamblea constituyente así, dirían, bueno, ya está metido en el pueblo, pero dirían, yo tengo tantos parlamentarios, tantos constituyentes, saqué tantos votos que otros, cada partido diría, y enseguida las organizaciones sociales, el arroz graneado, 2 o 3 por ahí, y serían 200. Yo les digo, discutir una constitución entre 200 cuando en un partido que debiera tener una solidez interna, a veces discuten 2 meses por una coma. ¿Se dan cuenta? Discutir por una constitución 300 artículos en una asamblea de 200 personas. Ustedes lo deben saber en su sindicato, incluso las discusiones que se arman en el sindicato por detalle. ¿Cómo será una constitución? Entonces, no señor, el pueblo vota los puntos, 1, 2, 3, 4, 10, sí, no. Y el pueblo es soberano. Y lo que decide el pueblo va a una comisión que da lo mismo, una comisión pequeña, que pueda redactarlo bien, ¿no es cierto?, rápidamente, se le da un plazo, y enseguida vamos de nuevo al plebiscito. En 6 meses tendríamos un cambio constitucional aquí. ¿Sí? Buenas tardes, compañero. Mire, aquí hay un diputado que está viendo toda esta charla esta exposición que usted está dando. Se llama Raúl Florcita Alarcón Roja. Y él escribió lo siguiente. Dice, hola, soy diputado humanista del Frente Amplio y por lo que estoy escuchando necesito urgente copia de este programa para difundirla y colocar estos temas en el Congreso. Dice, soy solo un artista y muy poco político, bastante criticado por esta razón. Prefiero dar información. Entonces él está solicitando y está valorando mucho lo que usted está exponiendo. Y está ahí. Eso. Bueno, yo les digo, el que quiera la información, yo se la doy. Si hay una persona de derecha que me la pida, se la doy. Yo le digo, el PRODEN, que yo lo construí en tiempo de la dictadura, que eran constitucionalistas, algunos vinieron de derecha y trabajaron con nosotros. Por cierto, después nunca más volvieron a la derecha, nunca más. Se quedaron con los conceptos que nosotros estábamos planteando, como Gilberto Frías, como Armando Jaramillo. Ellos eran de derecha. Y cuando se murió Gilberto, era el jefe de los diputados del Partido Nacional, que hoy día es Renovación Nacional. Y el único que lo fue a enterrar fui yo. Ninguno de sus ex camaradas. Porque él planteó cosas terribles. En el PRODEN planteó, por ejemplo, quemar las cementeras de granero para que el pueblo tuviera hambre y se rebelara, ¿no es cierto? Y dinamitar el puente del Mayeco y el puente del acueducto del norte para que Pinochet quedara encerrado en la parte central y nosotros operáramos. Bueno, así era de revolucionario. Gilberto Frías salió y fue él el que propuso la primera protesta que se hizo. Me la propuso a mí cuando fracasó la huelga del teniente porque metieron los tanques en la huelga. Antes estaba Torres y vino una elección y lo reemplazamos, empujamos a Seguiel, salió Seguiel y Seguiel formó el Frente de Trabajadores, el Comando de Trabajadores, que estaba dentro del PRODEN. Entonces así se organizó la lucha. Bueno, pero ya sea el que requiera información, yo se las doy. Está mi mail, Jorge Lavandero y @yahoo.es. Yo tengo libros, tengo documentos, escribo bastante en Facebook, escribo mucho en Facebook. En YouTube. En YouTube también. Un poco también yo, menos tú, eres tú el que me publica en YouTube, yo un poco. Entonces, toda la información que quieran, y si quieren que yo vaya a dar una charla, con el mayor gusto voy donde me inviten. Y por cierto, yo es mi contribución que puedo hacer, porque en realidad mucha gente creyó en mí. En 2003 me proclamó
Juntos Podemos, su candidato presidencial. Y esa fue la gota de agua que rebasó el vaso de los multinacionales y fueron a pedirle a Ricardo Lagos que había que sacarme. Bueno, sí. Señor Lavandero, usted, bueno, recién de César Ruiz, dirigente sindical de Socomap, equipo rango de Comentana. Y usted habló que fue un impulsor de hacer una planta refinadora y fundidora en Mejillón. ¿Cómo fue su visión en cuanto al tema ambiental? Para levantar esa planta, ¿qué importancia tenía en su proyecto la parte que es fundamental? Cuidar lo que tenemos, que es nuestro planeta, ¿cierto? Si bien es cierto, se puede tomar como batalla de algún sector que por procurar cuidar el planeta no se funde acá o esto y el otro, pero sí un tema que a mí y creo que a la gran parte de la comunidad nos importa, que es el tema ambiental. Entonces quería ver su visión en cuanto a ese levantamiento que usted quería hacer de esa planta refinadora y fundidora de Mejillones, el tema ambiental. ¿Qué importancia tenía en su proyecto? Bueno, en esos tiempos, ¿no es cierto?, en Mejillones no había contaminación porque estaba prácticamente en el borde costero en Mejillones. En segundo lugar, las fundidoras y refinadoras, ¿no es cierto?, como ha quedado claro, están instalados hoy día en medio de la ciudad y no contaminan ni uno. Así que es un problema técnico, ¿no? Técnico. Ahora, por cierto, como no se han reinvertido, porque le sacan la utilidad a Codelco y no lo dejan reinvertir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que no ha podido mejorar las condiciones en sus plantas fundidoras y refinadoras. Entonces ahora Metietu se encuentra con un problema mayor, Codelco. Entonces, en el tema, están decidiendo incluso que mandarlo como concentrado y no como refinado en Chile para no hacer el gasto. O sea, pero debajo de eso es que quieren llevarse de alguna manera los subproductos también. Así que no hay problema para instalar, y estaba la planta, estaba todo, estaba el plano terminado, y se cambió por un muelle para sacar el concentrado. De tal manera que construir una fundidora y refinadora en Chile es el mejor elemento para obtener las ganancias necesarias en nuestro país. El mejor elemento es que se funda y refine el cobre en Chile. Es el mayor negocio que pueda tener, ¿no es cierto?, este país fundiendo y refinando el cobre en Chile. Pero eso sería compatible, o sea, desde su visión sería compatible con el medio ambiente. Pero por cierto, y te digo, son más exigentes en el medio ambiente en Alemania, en otros países, donde están instaladas estas en medio de las ciudades y no contaminan cero, porque hay avances técnicos que permiten no contaminar nada, cero. De tal manera que es una argucia que te meten para no construir una fundidora y refinadora. Pero la pregunta, la respuesta está clara. ¿Y por qué existe en Alemania, en medio de una ciudad, una fundidora que tiene los más estrictos niveles sobre la contaminación? Los más estrictos de todo el planeta están ahí. Y ahí tiene una fundidora. Entonces, ¿cuáles son los problemas medioambientales que genera esa fundidora? Cero. Perdón, antes que tú estabas atrás. Sí, quería contestar un poquito a los compañeros ahí, si me permite, sobre la unidad o cómo podemos unirnos los trabajadores de planta y los trabajadores del cerco. Yo creo que la madurez de los gremios son diferentes. Nosotros tenemos 100 años a lo mejor de historia sindical y el movimiento del cerro viene de la década de los 90, ¿cierto? Y los objetivos de los dos gremios son obviamente diferentes. Nosotros las reivindicaciones nuestras ya pasaron de los años 50, 60, y nosotros estamos por los beneficios, mantener los beneficios y que sea Codelco probablemente 100% estatal, que son las luchas más o menos que quería a grandes rasgos. Los de los contratistas son, en realidad, otras luchas que van con los sueldos, los beneficios, justamente nosotros pasamos. Cuando nosotros objetivicemos quizás esos objetivos y tratemos de unir, que tengamos los mismos objetivos de mantener los beneficios y que Codelco sea 100% estatal, yo creo que estamos disponibles para hacerlo y que no vean ellos a los trabajadores de planta como los enemigos de ellos, que va a tener cuando ellos quieren reivindicar. Ya, parar la producción, ok, es una herramienta válida, pero que nuestros trabajadores son trabajadores igual que ellos,
son hermanos quizás de las mismas familias. Entonces yo creo que ahí va un poco la diferencia de los métodos, la forma de reivindicar este tema. Nosotros estamos quizás disponibles, no sé si la palabra disponible, pero sí empezar a conversar, a hacer acercamientos porque la evolución va para allá, que los gremios se empiezan a unir para luchar de todo lo que estamos hablando, ustedes lo que hemos estado escuchando toda la mañana. Así que disponibilidad están y hay que empezar a buscar las herramientas quizás y los caminos para juntarnos. Ahora, con respecto a las fundiciones, es un tema que nosotros lo hemos estado materializando a través de nuestros congresos, y creo que el tema va en más profundidad en lo político y en la educación, como dice usted. Las universidades están educando al profesional que llegan a Codelco con solo una visión de Codelco. Codelco tiene un gobierno corporativo, ¿cierto? Y antes era un gobierno, entre comillas, político, que los gobiernos ponían a los gerentes ahí con una visión más humana, como dice usted, a lo mejor, o 50-50, que veían la evolución económica de la empresa, pero también con la evolución del desarrollo humano del trabajador. Ahora los gerentes, Nelson Pizarro y todos los gerentes que están en las divisiones, no ven ese punto. Ellos, el negocio es el negocio. Y la visión de Codelco, si se puede repetir, es maximizar la generación de excedente económico y su aporte al Estado. Punto. No hay una coma. Es punto. Y ellos se dedican a eso, a maximizar los excedentes. Y cuando uno discute un tema por una división de un taller, de una gerencia, de una superintendencia, ellos solamente les importa lo económico. ¿Cuánto es el resultado de esa inversión que va ahí? Un taller de eléctrico, para darle un ejemplo, son 5 trabajadores, se nos van 2 por un plan y quedan 3, para ellos eso ya no puede funcionar ese taller. Quitan esos 3 trabajadores a otro taller y viene la empresa de ustedes, por ejemplo, para tomar el tema de Raspberry, y toma ese taller con 15, 20 trabajadores, más trabajo para el país, pero con la precarización de los sueldos. Y quitan trabajo a Codelco de planta, que nuestro objetivo en este momento es estar peleando puestos de trabajo para que no pasen a terceros, que es una privatización encubierta. Vamos de más a menor, trabajadores de 5.000 hace 3 años, ahora ya 3.000. Y vamos a ir a 1.500, que es la pura producción. Y luego ustedes van a ir seguir aumentando, van en desarrollo, van en construcción y van por la mantención, que es el futuro de Codelco. Toda la mantención es el futuro de Codelco, no ni en mina, nosotros vamos con solamente la operación y quizá la mantención la vamos a perder. Nuestro objetivo en este momento es que 100% sea Codelco, y eso es más o menos lo que la fundición, otro tema, el negocio de la fundición lo están separando. Los gerentes están diciendo que la fundición es, como usted dijo, separado de la minería. Entonces cierran el negocio en el concentrado y para Codelco gana 10 pesos ahí, y si lo pasa a fundir pierden 8 pesos y se quedan con 2. Entonces el negocio para Codelco en este momento tira el concentrado afuera. Pero no saben que también que vienen leyes a lo mejor que transportar concentrados por los mares, como dice usted, van a empezar a cobrar los ambientalistas lucas a los países y va a ser muy caro exportar concentrados, quizás, ojalá que sea así, y las fundiciones pasan a ser estratégicas. Yo creo que para nosotros es un tema candente en este momento poder comer fundiciones que son estratégicas para competir con las fundiciones en Chile. Bueno, yo les quiero decir en este aspecto, ¿no es cierto?, que para resolver ese tema, para que no se pelearan trabajadores de un lado con trabajadores de planta, ¿no es cierto?, sencillamente hay que plantear que los sueldos sean iguales. Disculpe, es que está equivocado un poco, porque nosotros desde el 2005 venimos con informes del Congreso, la Comisión de Minería, el Trabajo, en las 2 cámaras, Senado y la Cámara de Diputados. Incluso decidió el año pasado, el año pasado, el vicenteniente, la cuestión completa, por un tema medioambiental que hoy día nos presta todo, a contratistas y propios, en el cual fuimos lo único que hablamos de toda la contaminación dentro del centro Codelco, siento que llegaron 2 sindicatos solamente, no importaba que echaran 6 viejos de vuelta a poder pagar los supervisores. Y pues, de repente es tan malo el planteo que solamente buscamos uno. Nosotros desde 2006, 2007, que lo único que estamos buscando nosotros hoy día es la calidad de vida del trabajador, porque hoy día la precarización no pasa solamente por los trabajadores propios, pasa también por los propios, porque los propios también, si uno también viene de la misma familia, mi papá, mi abuelo, mi tío, todos trabajaban en el Codelco, hablamos de los bilingües, pero ¿qué pasa? Que hoy día son otro Codelco. Tiene un Codelco que es más austero, hoy día un Codelco que tiene trabajadores propios
primera, segunda y tercera categoría. Es decir, hoy día, para ser yo palero, solamente me pagan hoy día un reemplazo, siendo esa la escala. Es precarización. ¿Por qué es precarización? Porque a ese palero que está precarizado hoy día solamente por un reemplazo, tiene que tirar balde, pero con mano en la cabeza. ¿Y por qué hacemos eso? Porque eso estamos metidos en la producción también. Tanto trabajadores contratistas y trabajadores propios. Incluso hoy día, si ustedes los sueldos, hoy día los sueldos de los trabajadores nuestros, que son productivos, estamos a la par con ustedes los sueldos. Porque un palero nuestro está un palo 6, un palo 8, igual que ustedes. Es decir, no es tanto hoy día lo que son nosotros, sino hoy día lo que estamos nosotros hoy día es la precarización. Puesto en las condiciones hoy día que están trabajando ese trabajador, que hoy día tenemos los trabajadores sordos, silicosos, y siendo que eso supuestamente se ha eliminado en 2007, y volvimos nuevamente con los trabajadores silicosos. Claro, es bueno hoy día el plan de expansión tener una subterránea y tener bajo abierto, pero a todos se olvidó que la subterránea tiene aire natural, que viene de las cordilleras, pues le estamos metiendo bordo con la que tenemos bajo abierto, ¿se entiende, no? Es decir, hoy día tenemos el doble de contaminación y todos esos informes se los pasamos a la comisión de trabajo, minería, se me han pasado. Pero ¿qué pasa? Como dice usted, es verdad, no hay interés de ningún parlamentario, cero interés de los parlamentarios de solucionar este tema. Incluso a Roberto lo obligaron a que estos temas se tenían que resolver, pero llevamos 2 años esperando a la mesa técnica, 2 años esperando que el Congreso le mande un informe a Roberto. Y no se lo mandó. Pero yo creo que hay 2 temas que se han tocado, ¿no es cierto? Uno, el tema de la precarización del trabajo. Ese tema es importante. Bueno, hay que exigir que esos sueldos sean iguales. A la misma función, señor, el mismo trabajo. Y además, te voy a decir una cosa, que no siempre los trabajos que se hacían antes de planta han sido mejores que los que se hacen subcontratados. Eso hay que tener, porque uno tenía la experiencia y los otros no tenían la experiencia. Entonces, pero la forma, ¿no es cierto? Y ojalá ustedes, ¿no es cierto?, llamen a reuniones como esta e inviten a parlamentarios, que inviten a parlamentarios, para que le exijan, porque estos gallos se hacen los sordos, porque ellos obedecen los partidos, y los partidos reciben financiamiento, entonces dan órdenes, no, esto no se puede. Me ocurrió a mí. A veces estaba hablando solo en el Senado con Andrés Saldívar, el presidente, los dos, y se iban todos los senadores. Entonces la lucha es difícil, pero también lo principal es la información, porque hay muchas personas que ignoran lo que está ocurriendo. Entonces hay que hacer otras reuniones como esta, más masivas, irle explicando, y cada uno puede ser un expositor. Puede ser un expositor. Entonces, te digo yo, esto es importante que se conozca este tema, porque si no va a primar la información que viene del Mercurio, de la Tercera y de los canales de televisión. Aquí, ¿no es cierto?, lo que prima, ¿no es cierto?, es que si una persona en una planta hace tal trabajo y un subcontratista hace tal trabajo, el señor tiene que tener el mismo sueldo. Y esto tiene que pelearlo tanto los trabajadores de planta como los trabajadores subcontratados, porque es beneficioso para ambos. Ese tema. El de la contaminación, yo te digo, bueno, ese tema de la contaminación, yo creo que en definitiva es un tema, hoy día es un tema de una discusión estéril, porque la técnica ha resuelto los temas de contaminación y se puede construir una planta por 3.000 millones de dólares. ¿Qué va a hacer? Y del Estado. Ahora, para resolver el tema, por último, si no quieren construir la planta de inmediato, una planta fundidora y refinadora, al menos que se funda en Chile. Al menos que se funde en Chile. Lo menos que se puede que se funde en Chile. Y por último, el argumento que nos plantearon por aquí de un royalty diferenciado. Señor, el que manda este concentrado tiene un royalty alto, el fundido más bajo y el refinado más bajo. Entonces va a ser negocio que se hagan, se funde y se refina aquí en Chile. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Te digo, estas firmas, estas multinacionales a veces han construido plantas con 0 pesos.
sino que con el compromiso de enviarles concentrado durante 10, 15 o 20 años. Entonces van financiando la refinadora con el concentrado que le envíen. Entonces allí dicen, no, es que entonces no se puede romper este contrato que existe con la fundidora porque es su financiamiento. Pero eso es un problema, no es un problema país, es un problema de particulares, de empresas particulares. ¿Por qué el Estado va a tener que aceptar, señor? Porque por esa empresa es un contrato, el contrato con una refinadora va a tener que respetarle ese contrato que han hecho ellos y que lo tienen que pagar Chile en definitiva. No, pues. Es un tema más profundo, esos temas exigen casi una exposición especial para ese tema, que diría yo que tal vez es de importancia de un 50% de todo lo que ocurre. La fundición y refinación del cobre en Chile. Y cómo hacer una transición, mientras tanto, con el royalty diferenciado. Yo ese proyecto está en mi libro. Yo lo tengo, si me lo piden ahí, yo se lo envío por mail, porque ya se han agotado esos libros, así que están digitalizados. Pero por ahí me los piden por mail y yo se los envío, porque son importantes, ¿no es cierto? Y es el que le planteamos a Ricardo Lago, y se hizo escucho y tramposo, porque tenía compromiso con Luxi, porque le había financiado la campaña, ¿no es cierto? Le financió la campaña. Cuando yo le planteé, me pidió que fuéramos a Temuco, que sea a esas regiones, cuando era candidata por primera vez, yo le llevé los 4 libros que entonces había escrito y se los entregué. Aquí está la solución del país, le dije, para construir una sociedad más justa. Me quedó mirando y me dijo, Jorge, el cobre no está en mi agenda. Casi me caí el helicóptero. Después me enteré que se me había llevado en su avión particular a los Pelambres y le había pasado $100 millones para su campaña. Jorge, aunque ustedes no lo crean, yo cuento, y todos lo saben, un arma muy poderosa a lo cual le refería. Fíjese que esto es la Constitución y está firmada a quien yo se la pedí, el don José Ruiz de Giorgio, un gran senador, colega de él. Es un arma poderosa y él acaba de decir, y se refirió al artículo 5. Y es cosa de que nosotros la hagamos concreta, la llevemos a la acción. En primer lugar, respetando la propiedad pública, propiedad privada. Segundo, ocurre de que aquí se ha dado algo maravilloso. Imagínense, todos los trabajadores que tienen la experiencia de distintas calidades, pero todos por un objetivo común. Y con un gran luchador como es él, y otros tantos que a través del tiempo lo hemos ido acompañando durante años en este asunto de la defensa del cobre. Y voy a redondear diciendo, imagínense, basado en los términos de él que ha repetido constantemente y con mucho acierto, las rentas, y lo acabo de escuchar porque tenía ciertas dudas, las rentas que hoy tienen los trabajadores del cobre, y cómo sería si tuviéramos una fundición, si el cobre se refinara acá. ¿A cuántos más alcanzarían las buenas rentas, los buenos sueldos para nuestras familias, nuestros padres, tenerlos bien, los remedios de nuestros abuelos, abuelas, nuestros niños, educarlos bien como corresponde? Pero sabiéndose esto es como una metralleta, pero intelectual, que hay que usar con habilidad y con mucho acierto. Y fíjense ustedes, me sumo a la defensa que él ha hecho y lo sigo haciendo por años, que dentro de la gran lucha que hay que dar es con estrategias, es la única forma. Y lo que ustedes están haciendo hoy en día, liderado y organizado por Cupenchi, que en todas partes está, Cupenchi, la Central Unitaria de Pensionados y Montepiadas de Chile, personas que han ya tenido una gran experiencia de colaboración al desarrollo del país. Hoy en día, por lo que estamos conversando, y termino diciendo, usted me saca del error por su experiencia, necesitamos
al ver la gran lucha que hay entre los gobiernos con los partidos de distintas ideologías, que cuando se presenta un proyecto, primero lo discute el gobierno, al interior, con sus ministros, todo, lo lanzan, empiezan los partidos, y entre ellos a su vez internamente los partidos, llámense todos los partidos que conocemos, no quiero denigrar ni ofender a ninguno, de izquierda, de derecha, y otros que se declaran también como la DC, comienza la discusión y se prolonga extensivamente hasta la saciedad, hasta el cansancio de nosotros los habitantes. Fíjense ustedes lo que hemos padecido los profesores. Yo no me atrevo todavía a jubilarme porque si no voy a tener 180.000 pesos de sueldo. Y nosotros, frente a médicos, a ingenieros, a jueces, ellos atienden a una sola persona, a una sola organización a la vez. Sin embargo, los profesores y profesoras atendemos diariamente a 40, 50 alumnos con distintas mentalidades, distintos problemas de distinta naturaleza. Y sin embargo, hay esa gran diferencia. Y a lo mejor con el asunto de la fundición del cobre alcanzaría para hacer justicia, porque lo fundamental en un país es la educación. Personas educadas, hombres y mujeres, van a tener un mejor conocimiento para desarrollar nuestro país y apuntar las cosas que tengan prioridad. Entonces, finalmente digo, me da la impresión y estoy convencido que necesitamos en Chile una mujer o un hombre, un varón, independiente, cosa que diga, a ver, ustedes, ¿qué es lo que piensan de esto? Ah, esto es bueno para Chile, lo hacemos. Y se evita toda la discusión. A ver, la izquierda, ¿qué es lo que quiere hacer? Todos los partidos de izquierda. Nos vamos a evitar tiempo, vamos a economizar energías y vamos a concretar cosas. Solo quería hacer un pequeño aporte nomás. Soy Osvaldo Campaña, primer vicepresidente acá de Cupenchi. Vengo del mundo portuario, marítimo portuario, cuando se daban las grandes peleas. Nosotros hicimos una cosa bien importante que se puede replicar, porque son los contratados y los eventuales. Acá están los de planta con los subcontratados. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en la década del 2000, 99, 80, 98, por ahí? Que dimos las grandes peleas a nivel de Chile. Unimos la fuerza en un programa en común. ¿Qué es lo que debe hacerse en este caso entre los contratados y los subcontratados? De insertar los puntos que le beneficien a ambos. Y esa es la bandera de lucha que tienen que hacer, porque eso va a repercutir como país. No va a quedar solamente aquí la gente de Codelco. Esa va a ser una bandera de lucha a nivel nacional desde Arica a Punta Arenas. Porque todas las organizaciones, como nosotros en este caso de Cupenchi, tenemos que ir en apoyo a lo que ustedes logren en común acuerdo. Y como dice Jorge, claro, el subcontratado, ¿por qué tiene que ganar menos que el contratado? Si está haciendo la misma pega. Entonces hay que buscar la manera plasmada en esos documentos de poder llegar a esa igualdad o a ese nivel, a nivelar la situación. Y es cuestión de voluntades, pues si todos vamos avanzando para lo mismo. Y esto tiene que hacerse sumamente rápido. No se olviden ustedes que el TPP-11 ya está pronto, que en el mes de junio lo voten los senadores, y no contemos con los políticos. Y aquí tenemos solamente la muestra del asunto de los medidores. Cuando votaron el tema de los medidores, todo, de izquierda a derecha. No hablo de centro yo porque el centro no existe, lo hicieron desaparecer. Aquí hay un bloque de izquierda y un bloque de derecha, y están todos trabajando para lo mismo. Todos trabajan para el mismo patrón, todos. Esto por si acaso, yo soy panelista de radio, lo doy a conocer en todos lados donde quiera que estoy. Porque son todos uno solo, trabajan para el mismo patrón, que es el gobierno mundial a través de la ONU. Por ahí vienen todas estas leyes macabras. Entonces, si aprueban el TPP-11, lo que hablaba Jorge de toda la salida del concentrado de cobre, ellos no van a poder industrializar Chile, no se va a poder refinar nunca más aquí en el país. De lo contrario, va a tener que pagar unas indemnizaciones pero suculentas que nos van a dejar en bancarrota antes de que cante el gallo. Es tan simple como eso. Por eso que esto apura. Y nosotros como Central Unitaria y Pensionadora de esta región apoyamos firmemente lo que ustedes hagan en común acuerdo, porque hay que trabajar juntos. Ya no podemos estar separados ya porque nos están dando a todos por igual. Y sepan lo que el tiempo que nos queda es sumamente corto. O sea, prácticamente la nada misma. Se nos viene el nuevo orden mundial como una avalancha. Ustedes muchos a lo mejor han oído hablar del nuevo orden mundial.
Esto ya se lo tiene ya mejorando, ya está. Venezuela es el laboratorio que tiene la ONU, porque quiere dejar a todos los países del mundo como Venezuela y ojalá peor, para después mendigar un plato de comida. Eso es lo que está viniendo. Por eso que se están apoderando toda la riqueza a nivel del universo. Entonces, esta cuestión apura y ustedes tienen un arma fundamental y nosotros estamos dispuestos a apoyar. Eso es. ¿Puedo hacer una conversación, si me permiten? Me quiero despedir. Me debo ir. Gracias. Me alegro de que me hayan invitado, compañero, porque nos vemos en las redes sociales y tener la oportunidad de tenerlo acá. Así que estoy eternamente agradecido de que me haya invitado y escuchar en vivo y en directo a este gran luchador. Le impresiona su edad, los 89 años, con la lucidez espectacular. Cualquiera de nosotros quisiéramos llegar a esa edad con esa lucidez y con esa consecuencia, una enorme consecuencia. Yo realmente lo felicito y que siga hasta el último suspiro de su vida en esta lucha. Me gustaría que me concediera una fotografía. Para el bronce. Vale, gracias. Que esté muy bien. Gracias. Yo quisiera solamente hacer una acotación, si me permiten, que tiene que ver con el tema. Que estén bien, compañeros. Me parece que tú habías quedado con... El deber de llave, sí. No, absolutamente. Y tomando en base a lo que dice Osvaldo, también lo que dice un compañero por ahí con el tema del TPP-11, en este momento el Estado está demandado por 300 millones de dólares por la empresa Alsacia. La empresa Alsacia es la que ha prestado servicios, los malos servicios del Transantiago, por 300 millones de dólares. Aún no hay un fallo. Si el TPP-11 se aprueba, no solamente la empresa Alsacia va a poder demandar al Estado. Esos 300 millones de dólares tienen que multiplicarlos por 1000, porque cualquier empresa transnacional va a demandar por lo que quiera. Y además de eso, va a salir triunfante porque los gobiernos, las leyes van a estar solamente para brindar a las grandes multinacionales. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. No sé qué putar. Bueno, tú... Bueno, yo quería decir que nada, agradecer el espacio que se ha dado acá, la presencia de todos los que están, y hacer un hincapié. Es cierto de que hoy los tiempos están cambiando de forma acelerada. Es momento de empezar a dar una lucha, pero no por los individualismos que hemos tenido hasta la fecha. Porque si bien es cierto que somos todos trabajadores, pero cada una de las organizaciones, tanto de blancas como contratistas y en cualquier rubro, siempre nos hemos preocupado solamente de los nuestros y los propios. Y aquí hay que dar una lucha de clase. Una lucha de clase trabajadora, somos todos chilenos, somos todos trabajadores. Y a todos nos beneficiaría de algún modo el que el Estado, los parlamentarios, poder, entiendan de que lo mejor que se puede hacer es hacerle honor a la renacionalización del cobre, porque el fundir en Chile no es un problema que no se haga por un tema medioambiental. La tecnología para hacerlo sin contaminar existe. Falta la voluntad, ya sea del Estado o de Codelco, de que se invierta lo necesario para que así sea. La tecnología existe. Ahora yo no sé por qué el Estado, si Codelco le brinda gran parte del sustento económico al Estado, al país, ¿por qué el Estado no invierte para que Codelco sea mayor la retribución que le da? ¿Por qué tenemos que tomar como país, los trabajadores, ser una carga para el Estado en temas de educación, en temas de salud? Si los trabajadores ganáramos lo que corresponde, no tendríamos por qué ser una carga para el Estado. Podríamos costearnos la salud, podríamos costearnos la educación. Bueno, yo creo que en primer lugar le voy a hablar, hoy día soy una persona independiente. No pertenezco a ningún partido político y además porque considero que cada partido político primero trabaja para el partido y después para los demás. Entonces privilegian los intereses de los partidos y no siempre los intereses de los partidos son los intereses del pueblo. ¿Por qué razón? ¿No es cierto? Porque el partido necesita financiamiento para sus parlamentarios, entonces saca plata de por ahí y se compromete.
Yo soy independiente, como le digo, pero soy independiente, diría yo, progresista o de izquierda, como quieran mencionar. Solo soy eso. Pero soy tolerante con la verdad. Ahora bien, yo creo que el principal cambio, hablando en términos políticos, que se ha producido en el país, antes, a partir de los años 63, el pueblo era el mandante, fluía el poder desde abajo hacia arriba. Entonces, lo que opinaba es la ciudadanía, la mayoría. Y esos eran los que mandaban el Partido Comunista, el Partido Demócrata Cristiano, tenían las bases sociales, en fin, todos tenían las bases abajo. Y eso es lo que mandaban para arriba y eso es lo que hacían los partidos. Hasta que llegó la dictadura, no sé, que comenzó a cambiar porque ahora los gobiernos se hacen desde arriba hacia abajo. Y ahí no consideran al pueblo, sino que los intereses de los grupos que están arriba, ya llámense partidos, económicos, lo que sea. Y ellos se arreglan la cuestión ahí y lo que sobra, lo que chorrea es para abajo. Entonces, la primera cosa que hay que hacer al conseguir un plebiscito es que tengan fuerza las organizaciones sociales y sindicales para poder negociar con los grandes intereses de las empresas, sean estatales o sean privadas. La fuerza está en el trabajo. Yo diría, ¿por qué la previsión tiene que ser tripartita? ¿Podría haber una empresa de utilidades sin trabajadores? ¿Tendría utilidades sin trabajadores? Entonces, ¿por qué no se reconoce socialmente el Estado y las empresas? Si las empresas tienen utilidades por el trabajo de sus trabajadores, ¿por qué no les brindan la oportunidad de tener una provisión justa en el tiempo? Entonces, estos son los temas. Ahora, a mí me decían, cuando yo estaba en la democracia cristiana, que era un pez rojo nadando en agua bendita. Pero, ¿quiere que diga? Estos son conceptos humanistas y cristianos. Entonces hay que darse cuenta que estamos hablando de personas, de seres humanos, chueco, cojo, manco, amarillo, negro, son seres humanos. Y eso es lo que vale. Un ser humano es irrepetible. Irrepetible. Y por eso tiene un valor. Aunque sea feo, guatón, chico, lacto, negro, lo que sea, tiene un valor. Y hay que respetarle esos valores a esa persona, De ahí nacen los derechos. Bueno, pero esto ya no me quiero meter en términos políticos, pero sí les quiero decir que lo importante, y aquí está, en este documento, hay que fortalecer para que los sindicatos puedan negociar con las empresas. Y no vayan a negociar así con la empresa. Que tengan la fuerza, porque es la que le da la utilidad. ¿Quién le da la utilidad a Codelco? Se la dan los trabajadores. Y a cualquier empresa. Entonces hay que respetar a los trabajadores. Bueno, ese es un tema importante también. Ahora, yo les repito, yo me he pasado una vida informando y tratando de organizar. Desde que tenía 24 años cuando salí, la primera de diputado. Y al tiempo de la dictadura, los 17 años me los luché, ¿cierto? Recibí cerca de 20 atentados. Soy un sobreviviente de la dictadura. Y trabajé con toda gente que estaba dispuesta a enfrentarse a la dictadura, ya sea por razones constitucionales, de lo que fuere. Entonces, yo creo que lo que tienen que hacer ustedes, en primer lugar, es compenetrarse del valor que tiene cada uno de ustedes. Ustedes son dirigentes sindicales y representan a sus trabajadores. Y tienen fuerza por eso, y tienen que tener la convicción de que tienen fuerza. Porque detrás de ustedes están los trabajadores. Entonces ustedes tienen que conversar los subcontratados con los de planta y hacer reuniones, informarlos, entregarles, y en su familia, y en su barrio. Porque este es un tema superior. Hay que darse cuenta que el enemigo son muy poderosos, tremendamente poderosos. Aplastan a gobiernos completos. Le ponen la pata encima, como Estados Unidos en Venezuela,
como se la pusieron aquí en Chile, ¿no es cierto?, con Salvador Allende. Y esto hay que entenderlo. Y no se piense que, no, esto pasa allá. No. Ahora le toca a ese, después a ti. Esto no va a parar si no lo paramos. Y esto les va a llegar a Chile de nuevo. Porque hay grandes riquezas en este país que las necesitan estas multinacionales para su negocio particular. Entonces, es mejor ponerse una vez colorado que no sin rosado. Hay que organizarse, una cosa, y también difundir, informar. Yo les digo, ¿no es cierto?, si a mí quieren invitarme, ya sea, he estado tantas veces en Rancagua, pero vuelvo ahí si me invitan a Rancagua, ahora me están invitando, también tengo que ir a Iquique. En Iquique me están invitando, voy a ir el 25 y 26 de julio por el tema del cobre. Yo tengo que ir a Concepción, tengo que ir a Temuco. Y me estoy moviendo, como digo, a los 89 años y lo hago con gusto y con alegría y con fuerza. Porque yo creo en esto, tengo mis convicciones. Por eso tengo la fuerza necesaria. Yo creo en esto. Y esto no habrá cambio si cada uno de nosotros no creemos en esto. Para hacer los cambios hay que creer. Y uno tiene que creer. Y si uno no cree, ¿cómo va a convencer a otro para que crea? Entonces, ustedes tienen la fuerza. Ustedes pueden llamar a reuniones, informar. Inviten a sus parientes, a sus amigos a las reuniones, para que no sean solamente sindicalistas. Porque esto le va a llegar a todos, si no lo paramos. Esto ha sido progresivo a partir de la dictadura, como ha ido creciendo. Y cada vez los derechos de los trabajadores han ido disminuyendo y los ningunean. No, que la situación económica, lo importante es la economía. Claro, con una distribución de los ingresos, ¿qué tienen que hacer los trabajadores con la peor y más injusta distribución de los ingresos? Pues, entonces hay que cambiar esa distribución de los ingresos para que paguen los que ganan y que no paguen los trabajadores, los jubilados. Tienen que pagar los que ganan. En todos los países pagan las utilidades, no el trabajo. El trabajador no tiene capital, no tiene por qué pagar impuestos. Los que tienen que pagar impuestos son los que ganan. Bueno, yo lo único que les digo, de ustedes depende. De ustedes depende. Yo, como les digo, me he pasado la vida. Y si me hubiesen escuchado más, las cosas habrían sido distintas. Por cierto, que cada uno puede pagar un precio. Yo lo pagué. La primera vez que me metieron a la cárcel fue en tiempo de Alexander, por defender a los trabajadores. Me metieron a la cárcel y ahí estuve 3 meses en la cárcel. Era el jefe de los diputados, y yo y el subjefe, y el que hizo el libelo, Mitchell, habíamos acordado que no pagábamos la fianza y nos íbamos a la cárcel para demostrarle que no nos iban a atemorizar. Pescar a un diputado Hurtado de aquí de Viña, de la Chupalla. Bueno, pagó la fianza y se fue. El cabrón pagó la fianza y se fue. A Esteban Leito no pagó la fianza y se fue para adentro. Entonces me dijo, no, ven a entregarse y me acompaña. Yo fui a declarar, no pagué la fianza y me fui para adentro. Terminamos en Pisagua. Y no cedimos, porque tuvieron que echarnos de oficio, porque venía un congreso parlamentario y elecciones presidenciales, y cómo iban a tener unos diputados presos. O sea, desde entonces que hemos estado luchando. Y si yo puedo, ustedes también pueden. Cada uno de ustedes puede hacer algo. Hagan algo. No, que no venga la tormenta y los pille sin paraguas. Convoquen las reuniones y ustedes mismos se pueden plantear como expositores, si tienen los conocimientos, lo saben. Ahora si quieren ayuda y me invitan, yo voy y les comparto. A las reuniones que sean, me invitan y yo voy. Y no les cuesta un peso. Porque es mi contribución, donde sea. Por ejemplo, hoy en Iquique me querían financiar el pasaje. No, yo lo voy a poner.
porque es mi contribución. Entonces, esto se puede, pero depende de cada uno de nosotros. Yo les agradezco la paciencia que han tenido de tocar temas tan diversos. Yo tengo esperanza que, bueno, aquí esta región es aguerrida, más que otras en el país. Y seguramente las del norte son equivalentes, algunas del norte son equivalentes, y en Rancagua también son bastante guerridos, porque la prueba está que habré estado unas 60 veces en Rancagua dando charlas, 60 veces. Entonces, y aquí venían a la radio, hablaba por la radio, cuando era senador, en la mañana, los martes en la mañana estaba en la radio. Así que, por cierto, les agradezco su presencia y les quiero decir que no se queden de esto de que salen de esa puerta, sí, estuvo bien, buena la cita que dijo, punto. No, esto hay que comenzar a trabajar esto, que no quede pendiente. Estos libros que hay aquí, yo había dicho que le iba a fijar un precio, pero no, que cada uno en lo que quiera, de 5.000 pesos para abajo, deje, se lleva un libro y se lo lleva para, ahí están los antecedentes que puedan necesitar para otras reuniones, y eso está bien desarrollado el tema del cobre, en sus distintas fases, ¿no es cierto? De producción, de fundición y refinación, de aduana, de lo que sale, de concentrado, todo eso. Así que está escrito por expertos muy calificados. Así que muchas gracias por estar presente y espero que nos volvamos a ver pronto. Gracias. Don Jorge, él de verdad vino solamente 100% voluntad. Y yo siempre lo digo en esa hora. Yo quiero recalcar una vez más que se puede. Hoy día este evento ha tenido un costo de 0 pesos. 0 pesos. Nos prestaron la sede, nos donaron las bebidas, el expositor vino por voluntad propia, ustedes también, los compañeros de Rancagua. ¿Cómo se llama el sindicato? El sindicato 7 de Rancagua. Yo cuando envié una invitación, yo la hice abierta. Me causó, pero hacer que le dije, mira, estoy súper contento, porque muchas veces nos dicen, mira, estamos contrarios. No, es que somos contrarios del sector, somos amigos del sector, no. Que los compadres del norte, que los compadres del sur, que los contratistas, que el presidente Nargut, ¿cachaste? Que los contratistas del otro lado, ¿qué van a hacer? Los movimientos medioambientalistas, los jubilados, los contrariados, los profesores, la educación, las fuerzas políticas. Ahí no me he metido mucho en el tema de las fuerzas políticas, pero todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos. El tema tiene que ser transversal. ¿Se imaginan? El profesor Carlos Gómez. Entonces, nosotros podemos hacer cosas si realmente queremos. Está la conceptualización de que las ideas se combaten con ideas. Aquí en el Yaco, cuando está el barrio rojo o la cuadra que le llamaban, porque yo nací aquí en los Cruzas 90, en el Cerro Barrayán, a una cuadra del barrio rojo. Ahí porteño 100%. Ahí me acuerdo que mi abuelo, cuando yo tenía 5 años, porque mis viejos se iban a trabajar a la feria, y cuando tenía 5 años, yo bajaba con mi abuelo no tenía la mejor idea de llevarme a dar una vuelta, pero me llevaban Yaco. Y habían comunistas, habían democristianos, radicales, tomándose un vino, y todo el mundo discutía, pero nadie peleaba, ni se agarraban. Eran como cuando estábamos en los años 80, que solamente a la vuelta de la democracia todos juntos. ¿Y después qué pasó? Bueno, el pasado es pasado, el futuro no se ha vivido, estamos en el presente, eso es lo que hay que vivir. Y hoy día solamente les quiero decir, y nuevamente a todos los que vinieron, muchas gracias, porque de verdad estoy muy agradecido, porque me alienta a seguir con esto. Y si el día de mañana lo tenemos que hacer en Rancagua, en Andina, o en Santiago,
Hoy día, el día de mañana sí que tenemos un desafío, ¿ah? Y lo quiero compartir con ustedes, que acá estemos con los estudiantes, ¿ah? Yo creo que ahí vamos a ir avanzando para que cuando lleguemos al Congreso lleguemos con una fuerza de una convergencia social única, ¿ah? Y con todos los ponentes que tengamos que tener. Yo le agradezco mucho, ¿ah? De verdad que también, porque ahí contamos con Mía también, que ella nos acompaña siempre, a todos, de verdad, estoy muy contentos y muchas gracias a ustedes. Yo les voy a brindar una aplauso. Mira, en resumen, yo voy a hablar en general, sino que este es un caso, yo agradezco la venga del interlocutor, ¿cierto? Agradezco la venga y me voy con ella, pero no es suficiente con que nos vayamos cada uno con la inquietud, con la iniciativa, con las ganas, con la fuerza. Sino yo creo que es súper importante que hagamos redes, porque de lo contrario estamos asimiilando el sistema, es decir, el sistema lo quiere separado, nosotros tenemos lo que otra. Y ahora están los medios que son digitales, también son creados por el sistema, pero en definitiva igual no sirven para nada. Entonces es importante que nosotros, por lo menos un correo electrónico o algo donde lo pensamos. Sí, vamos a hacer el grupo, ¿ah? Y vamos a compartir toda la información. ¿Sí? Y vamos a tener unos próximos encuentros. Yo quiero decir algunas cosas. Primero que todo agradecer la invitación, agradecer a don Jorge por la convicción y las ganas de lucha que todavía mantiene. Algo muy importante que él dijo, que uno tiene que estar convencido de lo que está haciendo. Yo voy a poner el caso nuestro. Nosotros nos atrevimos a sacar la directiva corrupta que había en el sindicato al cual pertenecemos y nos enfrentamos a una mafia, una verdadera mafia del gerente de la empresa hacia abajo. 16 demandas tuvimos que soportar. Fuimos a los medios de prensa en Rancagua a informar esta persecución que teníamos, y la prensa nos decía que tenía que conversar primero con nuestra empresa para ver si la autorizaban a publicar nuestra declaración. Son parte de la misma mafia. Gracias a Dios pudimos ganar las 16 demandas, tomamos el sindicato con 45 trabajadores, hoy día somos ya 800 de 900 que tiene la empresa. Y fue por eso, fue porque estábamos convencidos de la lucha que estábamos dando, de que queríamos conseguir beneficios a los trabajadores, y logramos esa conquista. Además, yo pertenezco a un movimiento internacional de trabajadores. Por ese movimiento me ha tocado ir a ver la realidad en las minas de Brasil, en la Nacional CSN. Estuve en la mina de Guanuri en Bolivia, y las necesidades son las mismas. Y el imperialismo viene avanzando a pasos agigantados, y tenemos que unificar nuestra lucha para poder dar una solución pronta a nuestras necesidades. Las redes son muy importantes, y yo lo he vivido porque, como les repito, he participado en Brasil, en Bolivia, con los mineros, y hemos compartido experiencias, y a raíz de eso hemos estado trabajando en el movimiento al que pertenezco para lograr esta conquista y levantar esta lucha. Muchas gracias a todos y cuenten con nosotros para esto. Gracias, compañero. Juanito, sí. Quiero comentarte que para el 19 de mayo, 19 cada día domingo, hay una marcha nacional no más al TPP, no al TPP. ¿Ya? Y aquí en Valparaíso se va a hacer desde la plaza Sotomayor hacia el centro, el 19 de mayo. Y esto está a las 11 horas en la Sotomayor. ¿Ya? Para que se vayan informando y vayan viendo en las comunas donde están ustedes, donde se va a hacer también para poder, por lienzo, poder conocer al TPP, qué sé yo, porque también les va a afectar enormemente. Quería dar esa aviso, compañero. La cosa es, si alguien se quiere comunicar conmigo, ¿no es cierto?, pueden anotar mi mail. Jorge Lavandero I, todo con minúscula. Jorge Lavandero I con punto, y latina. Jorge Lavandero I, de Illanes. @yahoo.es. ¿No es cierto? Ahí me pueden enviar mi celular, si lo quieren tener también se los doy. El 99
041 4921, lo repito, 99 041 4921. Pueden pedirme los libros, pues si hay alguna reunión que quiere que los acompañe, tiene que decírmelo con un poquitito de anticipación porque tengo muchos compromisos de ir a dar charlas. Don Jorge, ¿es yahoo.es? Sí, Ya. yahoo.es, es de España. Una información solamente, el lunes recién pasado presentamos un recurso de protección, varias organizaciones y hay personas presentes, estamos varios de acá, a los cuales les agradezco la valentía y la decisión. Así tenemos que actuar de aquí en adelante, sin temor. Y me dirigí, habiendo previamente informado al diario El Mercurio, a La Estrella, porque no hubo nadie de prensa, ningún medio de comunicación presente cuando presentamos el recurso contra la aprobación del TTP 11. Así que yo fui al Mercurio y en el Mercurio me dijeron, mire, por este tipo de cosas, porque yo llevé imágenes, llevé el recurso de protección, que lo han traído acá, que lo conocen todos y firmamos todos, pero sí en La Estrella. Y estoy desde el lunes, martes, miércoles, jueves, con criterio lógicamente insistiendo, y el editor, que se llama Sebastián Paredes, el editor de La Estrella, me dijo que eso aparecía no más tardar el viernes, es decir, habría que ver La Estrella de ayer, hoy día y máximo hoy día. Así que si alguien lo quiere ver, ahí está la información. Perdón, antes que se vean, Alejandro quiere... Bueno, buenos días a las damas también. Don Jorge, usted sabe que para mí siempre ha sido un placer estar presente en las charlas que usted da y siempre es una inyección de vitaminas. Usted tiene 89, pero parece que tuviera 20. Uno parece que tuviera 89. Así que yo le agradezco esa vitalidad y esa lucha que usted ha dado siempre. Yo cuando Juan me propuso o me habló de esto, la verdad que no dudé en apoyarlo. Ustedes saben, en Ventana hemos trabajado juntos, yo soy contratista del ENAF en Concón Quintero, soy consejero del CAS, del Consejo de la Recuperación, por lo tanto escucho lo que ustedes están diciendo, o sea, Codelco permanentemente en esas mesas y ENAF dicen que tienen intenciones de mejorar sus tecnologías, pero las plata no llegan, y no llegan por algo, porque el gobierno está metido todo inmerso en lo que don Jorge está hablando, o sea, todos trabajan, o lo que decía aquí el compañero, todos trabajan para el mismo patrón y se nota mucho. Ahora, yo he tomado la presidencia por un tema de que un compañero que había sido electo se está retirando, está haciendo su tema de jubilación y se me ha dado a mí la tarea esta como presidente en funciones hasta las nuevas elecciones en la CUT y la he tomado con la idea de sumar a la gente privada, porque no puede ser que la CUT, una central que tiene nuestra historia, siga siendo solamente sector público. Entonces es una herramienta que yo me comprometo a tocar este tema. La CUT tiene que liderar cobre para Chile. La Central Unitaria de Trabajadores tiene que tener como su lema, pero no solamente como lema en un lienzo, y tampoco en los discursos. A mí yo lo dije para el 1 de mayo, después de los discursos viene el trabajo. Como dijo don Jorge, no sacamos nada con ceder tiempo, estar en estas charlas, si después de acá salimos y no empezamos a trabajar. Nosotros nos comprometemos, porque no solamente está el TPP-11, hay 3, 4 reformas que nos complican mucho. La reforma laboral es un chiste, pero es para tapar, si ustedes la leen, es un chiste, porque es para tapar la reforma tributaria, la reforma laboral, y la reforma previsional y la reforma de salud. Esas son las 3 reformas que le interesan al gobierno. La reforma laboral no le interesa, pues saben que se le va a caer. Si ni siquiera la derecha apoya la reforma laboral. Ni siquiera la derecha. Entonces, mientras nos distraen con la reforma laboral, por aquí, donde están sus intereses, donde están las platas, sobre todo la provisional, como lo explicó don Jorge, nos van a hacer los jueves. Entonces tenemos que estar atentos a todo eso. Nosotros el 30 de mayo vamos a estar haciendo, y lo vamos a invitar con Jorge, si usted puede venir, vamos a estar haciendo justamente un seminario, creo que por primera vez se va a hacer acá en Valparaíso, en donde vamos a tocar todos esos temas. TPP-11, reforma laboral, reforma tributaria
La idea es que ese día podamos tener una jornada completa en donde los trabajadores entendamos que sin movimiento, sin unidad, no vamos a poder conseguir nada. Así que desde ya agradecido a Juan por esta invitación y como persona estoy disponible a seguirlo en todo el país, si es necesario, seguir arrancado, es decir, voy como trabajador, contratista en la lucha del cobre para Chile. ¿Ah? Así que un abrazo para todos, fraternos. ¿Por qué después del 30 de mayo no se acuerda que otra reunión donde ustedes traen más gente de su sindicato, de su organización y armamos otra reunión para no... Yo me comprometo a venir. Por ejemplo, que puede hacer, supongamos, la primera semana de junio, una fecha que escoja, me la comunican y yo me comprometo a venir. Una buena acotación. Y nosotros, bueno, en la sexta región, pues, fuimos uno de los fundadores del movimiento No Más FP, que se formó en el sur. Pero ¿sabe lo malo que pasó con el movimiento No Más FP? Y eso es decir, no es que nosotros hemos retirado hoy día del movimiento. Luchamos harto para que esto resultara. Las marchas iban más de 100.000 personas, 200.000 personas. ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? Cuando llegan, usted lo dijo, llegan políticos. Llegan políticos a abanderarse de los movimientos. Escuchamos nosotros al Partido Comunista, a la señora Bachelet. No lo escucharon con la reforma laboral. No lo escucharon. Nosotros estuvimos días metidos en el Congreso y íbamos a hacer con Javier Blanco la reforma al Código del Trabajo. Como dijo uno de los ministros, los pasaron un gol de Arica a Punta Arenas. Porque hicimos la reforma del ferrocarril. Nos faltaba la reforma del sector minero. Estuvimos a punto de hacerlo y si uno mira hoy día la reforma laboral que está hoy día, yo se lo digo abiertamente, y esto nosotros nos traemos harta crítica, es la corrupción en vivo de los dirigentes sindicales. Hoy día le dieron tejo y cancha a los dirigentes sindicales para que se arreglen con su empresa. Hoy día, ¿qué nos toca? Negociaciones colectivas con 150 trabajadores, siendo que los contratos son de 1000. Los trabajadores están llevando hoy día los contratos con negociaciones colectivas ya listas, firmadas. ¿Y eso por qué pasa? Porque la reforma laboral que está hoy día y la que quiere implementar no dice nada. No dice nada. Es decir, el sindicato puede formar la jornada, hacer la jornada. El dirigente sindical hoy día puede negociar con su empresa y les paga a los trabajadores. Y eso ha pasado hoy día. Nosotros hoy día tenemos trabajadores en las privadas, en las estatales, y todos lados trabajando en operación. Pero ¿qué está pasando hoy día con los movimientos sociales? Cuando llegan a abanderarse los políticos. Hoy día, usted vea, cuando levantamos no está ni el Partido Comunista ni nadie, pero hoy día están todos adelante. Hoy día andan todos adelante. Y eso la gente, por eso la gente no va. Exactamente. Por eso la gente no va. Porque si la pega de ellos no es marchar, la pega de ellos es estar ahí, hacer en el Congreso. Yo conozco al George, yo conozco al Boris cuando era estudiante. Hicimos el famoso comité de lucha en la USACH, en la Chile. Pero ¿para qué? ¿Para qué serán diputados, los dos diputados? Eso es lo que aburre. Pero yo le digo, lo único que le digo es lo siguiente. ¿Cuál es la alternativa? Hay que luchar. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cierto? Hay que seguir luchando y hay que ir informando, que se vaya incorporando. Y por cierto, el que venga a las reuniones no tiene que venir con intereses partidistas, sino que tiene que ver con los trabajadores, con los intereses de las organizaciones sociales. Que fluya de nuevo el poder de abajo hacia arriba y que manden los trabajadores, los que levantan a este país. Si no, los ricos no lo levantan sin los trabajadores. Entonces, yo me comprometo a ir a Rancagua, si ustedes me convidan, yo voy, y aunque hayan 10, no me importa, voy. Porque hoy, así he hecho, primero eran 10, después eran 20, después yo comencé el PRODEN solo con 7, y después eran 200 organizaciones sociales y sindicales que estaban en el PRODEN. Y le pusimos la pistola y liquidamos a Pinochet. No fueron los grupos ni los grupos políticos, ellos llegaron a última hora, nunca estuvieron en la calle, se encaramaron y transaron con la dictadura. Esos son los errores que se cometieron, ¿no es cierto? Pero ahora esto tiene que ser comandado por ustedes, las organizaciones sociales y sindicales, y que los que vayan allá vayan a comprometerse
no a dirigir, a comprometerse, porque ellos transan con su partido, transan con las empresas, transan para obtener sus beneficios partidarios o lo que sea. Esto tiene que quedar en manos de los trabajadores, las organizaciones sociales y sindicales. Y eso es lo que se tienen que reunir y crear un organismo. Nosotros planteamos el Recuperemos Chile, por ahí está comenzando. Algo similar, que tenga los mismos objetivos y que vayan allá a dar, no a sacar. Así que aquí están los libros. Y lo otro, don Jorge, perdón, lo otro, chiquillo, entender que tenemos que sumar. Y cuando uno quiere sumar, a veces, y yo creo que usted dio con la palabra exacta, tolerancia. Hay que tener tolerancia. Y yo soy, por lo menos yo en mi vida personal, siempre estoy más criticándome yo, ¿qué estoy haciendo mal yo que no he conseguido los objetivos que quería? Entonces yo creo que si a lo mejor, en vez de plantearnos en una próxima reunión, como dice don Jorge, que nos vengamos con la crítica de qué es lo que hemos hecho mal y qué tenemos que hacer para hacerlo bien. Pero ¿sabes lo que hagamos bien? Dejemos el primer viernes de junio. ¿Ah? El primer viernes, salvo que lo cambien. Sí, no. ¿Lo hacemos acá para Paraíso? ¿Ah? El primer viernes de junio queda firme. Muchas gracias. Oiga, pero en el asunto de la AFP nosotros veíamos que no había un paleo, porque queríamos juntar 5 millones de personas en la calle. Eso queríamos, yo era convencido y íbamos a echar abajo la AFP. Llegaron todos estos jóvenes con banderas y acabó todo el movimiento. Eso no lo veo, porque